La sangre goteaba sobre el suelo del hospital, cada gota marcando el tiempo como un metrónomo roto. Mi visión se nublaba por los bordes, pero aún podía ver el rostro de mi hermana, pálido, aterrorizado, con la mano agarrándome la mía con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dedos. Pero no me aparté. No podía hacerlo porque, si la soltaba, me caería. Y si me caía, no estaba segura de poder volver a levantarme. Señora, tenemos que llevarla a radiología ahora mismo. La voz de la enfermera sonaba como si viniera de debajo del agua. Es una lesión grave en la cabeza. Intenté asentir con la cabeza, pero el movimiento me provocó un dolor tan intenso en el cráneo que jadeé. La sala de espera daba vueltas y, en algún lugar detrás de mí, oí la voz quebrada de mi hermana Meredith mientras hablaba con alguien por teléfono. Mamá, está muy malherida. No, no lo sé. No me dice qué ha pasado. Ve al Mercy General, por favor. ¿Qué ha pasado? Palabras tan sencillas para algo tan horrible. 6 horas antes, había estado en la inauguración de la galería que había tardado 3 meses en organizar. 6 horas antes, llevaba mi vestido negro y las perlas de mi abuela, con una copa de champán en la mano, viendo cómo los coleccionistas de arte admiraban las piezas que yo había seleccionado. 6 horas antes, pensaba que Marcus Webb era solo un coleccionista arrogante, con demasiado dinero y poco gusto. 6 horas antes, no sabía que me seguiría al pasillo trasero cuando fui a ver cómo iba el catering. No sabía que me acorralaría contra la pared, con su aliento apestando a whisky caro, y que me taparía la boca con la mano cuando intentara gritar. Y desde luego, no sabía que cuando me defendí, cuando le empujé con tanta fuerza que tropezó, cogería el objeto más cercano y me lo lanzaría a la cabeza. La escultura de bronce que había pasado 2 semanas colocando en la posición perfecta en el ala este de la galería se convirtió en un arma. La ironía no se me escapó, ni siquiera a través de la neblina del dolor. Señorita Ashford, apareció una doctora con expresión grave. Soy la doctora Chen. Tenemos que hacerle una tomografía computarizada inmediatamente. Por sus síntomas, parece que tiene una fractura craneal grave, posiblemente peor. Tengo que llamar a mi jefe, murmuré. La galería puede esperar, dijo Meredith con firmeza, pero su voz temblaba. Libby, ¿quién te ha hecho esto? Cerré los ojos. Marcus Webb no era un coleccionista cualquiera. Formaba parte del consejo de administración de la Fundación Hartley, que financiaba la mitad de las galerías de la ciudad. Donaba millones a las artes. Tenía conexiones con todas las personas importantes de mi mundo. ¿Quién me creería? Me caí, susurré. ¡Y una mierda! La voz de Meredith se endureció de una forma que nunca había oído antes. Libby, tienes una fractura en el cráneo. La gente no se cae sin más. Y Meredith. Abrí los ojos y la miré a los ojos. Por favor. La mirada que me dirigió era de pura angustia, pero dejó de hablar. Me llevaron en silla de ruedas a la sala de rayos X y me quedé mirando las luces fluorescentes que se deslizaban por encima de mi cabeza. Cada una de ellas era un destello brillante que hacía que mi cabeza me doliera aún más. En mi bolsillo, mi teléfono vibraba una y otra vez. Probablemente mi jefe preguntándose por qué había salido temprano de la inauguración. Probablemente el asistente de Marcus llamando para asegurarse de que entendía que esto debía mantenerse en secreto. Probablemente el propio Marcus asegurándose de que su mensaje quedaba claro. Si se lo cuentas a alguien, tu carrera habrá terminado. La máquina de tomografía computarizada zumbaba a mi alrededor y pensé en todo por lo que había trabajado. 4 años de estudios de posgrado, 2 años como becaria sin sueldo, otros 3 años luchando por ascender a conservadora adjunta. Se suponía que este iba a ser mi año decisivo. La inauguración de esta noche me iba a dar a conocer. Ahora estaba aquí sangrando, mintiendo sobre lo que había pasado porque la verdad destruiría todo lo que había construido. Señorita Ashford, intente quedarse quieta. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero mis manos no dejaban de temblar. El diagnóstico llegó 1 hora más tarde. Fractura de cráneo con hundimiento, conmoción cerebral de grado 2 y lo que el médico denominó delicadamente traumatismo significativo.
Querían ingresarme para pasar la noche en observación. ¿Querían llamar a la policía? No, policía no, dije. El doctor Chen frunció el ceño. Señorita Ashford, lesiones como estas no se producen por accidente. Si alguien le ha hecho daño, me caí. La mentira me supo a ácido. Estaba mirando mi teléfono en las escaleras fuera de la galería. No prestaba atención. Fue una estupidez, pero fue culpa mía. La expresión de la doctora decía que no me creía. La expresión de la enfermera decía que había visto esto antes. La expresión de Meredith decía que quería sacudirme hasta que dijera la verdad. Pero no podían obligarme a hablar. Así que me ingresaron en una habitación privada, me pusieron una vía intravenosa y me dejaron con instrucciones de no dormir más de 2 horas seguidas. Meredith se quedó acurrucada en la silla junto a mi cama. Tenía los ojos rojos de llorar. «Deberías irte a casa», le dije. «Nathan estará preocupado. Nathan puede sobrevivir una noche sin mí». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Libby, por favor, dime quién lo hizo. No tienes que decírselo a la policía. Solo dímelo a mí». Quería hacerlo. Dios, ¿cómo quería hacerlo? Pero Meredith trabajaba en finanzas, en un mundo tan pequeño e interconectado como el mío. Si le decía el nombre de Marcus Webb, si ella intentaba hacer algo al respecto, también podría perjudicarla a ella. «Me caí», repetí. Ella apartó la mirada, con la mandíbula apretada. «Está bien, pero cuando estés lista para dejar de mentir, aquí estaré». La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Miré fijamente al techo, esforzándome por no llorar, porque llorar hacía que mi cabeza se sintiera como si se estuviera partiendo en dos otra vez. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo alcancé con dedos torpes, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. «Marcus Webb, espero que te sientas mejor. Estos accidentes ocurren. Estoy seguro de que entiendes lo importante que es tener cuidado en el futuro. La galería tiene un futuro brillante. No me gustaría que nada lo pusiera en peligro. Descansa bien». Se me revolvió el estómago. La amenaza no podría haber sido más clara ni aunque la hubiera escrito con sangre. Borré el mensaje y dejé el teléfono, con las manos temblando tanto que casi se me cae. «Libby», la voz de Meredith era suave. «¿Estás bien?» No, no estaba bien. Tenía 28 años, una fractura de cráneo, una carrera que pendía de un hilo y estaba tumbada en una cama de hospital porque me había atrevido a plantarle cara a un hombre que creía que su dinero lo hacía intocable. Pero no podía decir nada de eso. «Estoy bien», susurré. La noche transcurrió lentamente, en fragmentos. Las enfermeras iban y venían. Mi madre llegó alrededor de la medianoche, con el rostro demacrado por la preocupación, y pasó 20 minutos interrogándome sobre lo que realmente había sucedido, hasta que empecé a llorar por puro agotamiento y finalmente se detuvo. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando incluso Meredith se había quedado dormida en su silla, oí voces en el pasillo fuera de mi habitación. «Se lo he dicho, señor Moretti, el horario de visitas ha terminado. Puede volver a las 8. Ahora estoy aquí». La voz era grave, áspera, con un acento que no logré identificar. «¿Qué habitación, señor?» «No puedo». «¿Qué habitación?» Hubo una pausa. Entonces, las 3:17, pero si la seguridad pregunta, yo no le he dicho nada. Unos pasos se acercaron a mi puerta. Pesados, deliberados, el tipo de pasos que indicaban que a la persona que caminaba no le importaban las normas del hospital, el horario de visitas, ni nada, excepto llegar a donde tenía que ir. La puerta se abrió. El hombre que entró no era lo que esperaba. Era alto, de al menos 1,88, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler, tan perfectamente entallado que parecía pintado. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Oscuros, intensos, fijos en mí con una concentración tal que hacía desaparecer todo lo demás en la habitación. Olivia Ashford. Su voz encajaba con su aspecto, áspera, autoritaria, con un trasfondo de algo peligroso. No podía hablar. Se me había secado completamente la boca.
Se acercó y vi cómo cambiaba su expresión al fijarse en las vendas que me rodeaban la cabeza, el gotero en mi brazo, los moretones que ya se estaban formando en mi cara, y apretó la mandíbula. ¿Quién demonios te fracturó el cráneo? La pregunta fue tan directa, tan diferente de la cautela con la que todos los demás habían actuado, que casi me echó a reír. Casi. No, no. No te conozco, logré decir. Luca Moretti se acercó a los pies de mi cama y agarró la barandilla con las manos. ¿Conoces a mi hermana, Isabel? Isabel, el nombre encajó en su sitio. La mujer que había traído 3 cuadros a la galería el mes pasado, que había pasado 1 hora hablando conmigo sobre su trabajo, que me había invitado a tomar un café y que de alguna manera se había convertido en una amiga, algo que rara vez ocurría en mi sector. ¿Te ha enviado Isabel? Las palabras me salieron entrecortadas. Los analgésicos lo nublaban todo. Está en Milán para una exposición. Me llamó hace 20 minutos llorando, diciendo que te había pasado algo. Entrecerró los ojos. No sabía qué, solo que estabas en el hospital y que no le contabas la verdad a nadie. Así que estoy aquí y te vuelvo a preguntar, ¿quién te ha hecho esto? Negué con la cabeza y enseguida me arrepentí, ya que un dolor agudo me atravesó el cráneo. Me pareció que sí lo habías hecho. Se movió alrededor de la cama y de repente estaba de pie a mi lado, tan cerca que podía oler su colonia. Algo oscuro y caro. He visto suficientes lesiones como para saber la diferencia entre una caída y una agresión. Alguien te golpeó. ¿Quién? Por favor. Mi voz se quebró. Vete. No puedo. ¿No puedes o no quieres? ¿Importa? Sí. Su expresión era impasible. Importa. Meredith se movió en su silla, parpadeando para despertarse. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Luca. ¿Quién es el amigo de la familia?, dijo Luca sin apartar los ojos de mí. Vuelve a dormirte. Para mi sorpresa, Meredith lo hizo. O al menos cerró los ojos y fingió hacerlo, lo cual era casi lo mismo. Luca se inclinó, apoyando una mano en la barandilla de la cama, y acercó su rostro al mío. Escúchame con mucha atención, Olivia. Quien quiera que haya hecho esto cree que va a salirse con la suya. Creen que estás demasiado asustada para hablar, demasiado preocupada por tu reputación o tu trabajo o lo que sea con lo que te hayan amenazado. Y tal vez lo estés, pero hay algo que no saben. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No me importa nada de eso. No me importa la reputación, las consecuencias o seguir las reglas. Lo único que me importa es que mi hermana te quiere, lo que significa que estás bajo mi protección, te guste o no. Así que tienes 2 opciones. Dime quién lo hizo o empezaré a destrozar esta ciudad hasta que lo averigüe por mí mismo. Lo miré fijamente. No puedes hacerlo. Claro que puedo. Se enderezó. Créeme, he hecho cosas peores por menos motivos. Había algo en sus ojos que me hizo creerle. Algo que decía que este hombre había visto violencia, había vivido en ella, tal vez incluso había prosperado en ella. ¿Por qué te importa?, susurré. Porque alguien te ha hecho daño. Alguien te ha hecho tanto daño como para dejarte en una cama de hospital y pensó que podría salir impune. Su expresión se volvió fría. Nadie sale impune de algo así. No en mi ciudad. Su ciudad. La forma en que lo dijo lo hacía parecer un hecho, no una opinión. Pensé en el mensaje de texto de Marcus Webb, en su amenaza, en su absoluta certeza de que me mantendría callada porque tenía demasiado que perder. Y entonces pensé en estar tumbada en esta cama de hospital, aferrándome a mi silencio como si fuera a protegerme, cuando en realidad lo único que hacía era protegerlo a él. Marcus Webb, me oí decir. El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Lucas se quedó muy quieto. Repite eso. Marcus Webb. Está en la junta directiva de la Fundación Hartley. Estaba en la inauguración de la galería esta noche. Anoche da igual. Mis palabras salían ahora a toda velocidad, cada vez más rápido. Me acorraló en el pasillo trasero. Intenté empujarlo y él agarró una escultura y... Mi voz se quebró. No pude terminar la frase. No hacía falta. La expresión de Lucas se transformó en algo aterrador.
Marcus Webb, repitió lentamente, como si estuviera memorizando el nombre. El coleccionista de arte. Sí, el que dona a los museos y forma parte de las juntas directivas de las fundaciones. Sí, el que cree que su dinero lo hace invulnerable. Asentí levemente. Lucas sacó su teléfono y pulsó un solo botón. Alguien respondió al primer tono. Tommy, necesito todo lo que puedas encontrar sobre Marcus Webb. Dirección particular, dirección de la oficina, dónde desayuna, dónde limpia en seco sus trajes, con quién se acuesta, a quién le debe dinero. Todo. Tienes una hora. Colgó sin esperar respuesta. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Me miró y por un momento su expresión se suavizó. Lo que debería haber hecho en cuanto entré en esta habitación. Me aseguraré de que Marcus Webb entienda que hay personas a las que no se puede tocar. Y tú, Olivia Ashford, eres una de ellas. No lo necesito. Sí que lo necesitas. Lo dijo con suavidad, pero con absoluta certeza. Necesitas a alguien de tu lado que no le tenga miedo a hombres como Marcus Webb. Alguien que pueda hacerle entender que las acciones tienen consecuencias. Hizo una pausa. Déjame ser esa persona. Quería decir que no. Quería decirle que podía manejar esto yo sola, que no necesitaba que un extraño viniera a luchar mis batallas. Pero la verdad era que no podía manejarlo yo sola. Marcus Webb se había asegurado de ello cuando me había puesto las manos encima, cuando había amenazado mi carrera, cuando me había fracturado el cráneo y se había marchado sabiendo que estaría demasiado asustada para hacer nada al respecto. De acuerdo, susurré. Luca asintió con la cabeza una vez, de forma tajante y decisiva. Descansa un poco. Volveré mañana. Estaba a medio camino de la puerta cuando le llamé. Luca. Se dio la vuelta. Gracias. Su expresión era indescifrable. No me des las gracias todavía. Entonces se marchó y me quedé sola con el pitido constante del monitor cardíaco y la absoluta certeza de que acababa de poner en marcha algo que no se podía detener. Debí de quedarme dormida en algún momento, porque cuando volví a abrir los ojos, la luz de la mañana entraba por la ventana y Meredith me sacudía suavemente en el hombro. Libby, despierta. Hay alguien aquí que quiere verte. Parpadeé aturdida. ¿Quién? La policía. El corazón se me subió a la garganta. Yo no llamé. Sabemos que no lo hiciste. La voz provenía de la puerta, donde una mujer con una placa de detective estaba de pie con un bloc de notas en la mano. Soy la detective Reina Santos. ¿Puedo pasar? Quería decir que no. Quería decirle que se marchara, que no había nada que investigar, que me había caído y eso era todo. Pero Meredith me miraba con tanta esperanza en los ojos que no me atreví a mentir de nuevo. De acuerdo, dije en voz baja. La detective Santos acercó una silla. Tendría unos 40 años, con ojos amables y el aire de alguien que ha oído todas las excusas posibles. Señorita Ashford, voy a ser sincera con usted. Esta mañana hemos recibido una denuncia anónima sobre una agresión que tuvo lugar anoche en la Galería Riverside. La denuncia incluía su nombre, el lugar y suficientes detalles como para que no podamos ignorarla. Una denuncia anónima. Luca, tenía que ser él. No lo sé. Comencé. Antes de que me diga que se cayó, quiero que sepa algo. Santos se inclinó hacia adelante. Marcus Webb ha tenido 3 denuncias en su contra en los últimos 5 años. Las 3 mujeres trabajaban en el mundo del arte. Las 3 dijeron que tenían demasiado miedo de presentar cargos porque él había arruinado sus carreras. Los 3 casos no llegaron a nada porque no teníamos pruebas físicas ni testigos dispuestos a declarar. Se me heló la sangre. 3 de las que sabemos. La expresión de Santos era sombría. Quizás haya más que nunca se atrevieron a dar un paso al frente. Pero aquí está la cuestión. Si estás dispuesta a hablar, si estás dispuesta a declarar, por fin tendremos la oportunidad de detenerlo. La galería tiene cámaras de seguridad. Si conseguimos las imágenes de anoche y tú estás dispuesta a testificar sobre lo que pasó, él me destruirá. Susurré. Lo intentará. Santos no lo endulzó. Los hombres como Marcus Webb no se rinden fácilmente.
pero llevo 15 años haciendo este trabajo y he aprendido algo. La única forma en que los depredadores como él siguen saliéndose con la suya es porque todo el mundo tiene demasiado miedo para detenerlos. Alguien tiene que ser el primero. Miré a Meredith. Lloraba en silencio, con la mano cubriéndose la boca. Si hago esto, dije lentamente, si hago una declaración y testifico, ¿qué me pasará? Prepararemos el caso y lo arrestaremos. Y sí, habrá repercusiones. La gente tomará partido y algunos no estarán de tu lado, pero tú estarás viva y libre, y él estará en una celda donde debe estar. Santos hizo una pausa. Y esas otras tres mujeres, las que estaban demasiado asustadas para dar un paso al frente, tal vez finalmente se sientan lo suficientemente seguras como para sumar sus voces a la tuya. La idea de eso, de defender no solo a mí misma, sino también a mujeres que ni siquiera conocía, hizo que algo cambiara en mi pecho. De acuerdo, me oí decir. Haré una declaración. Los hombros de Santos se relajaron con alivio. Gracias. Te prometo que haremos todo lo posible para protegerte durante este proceso. Sacó su libreta y durante la siguiente hora le conté todo. Cada detalle de la noche anterior, cada mensaje de texto, cada momento de terror y dolor. Meredith me cogió de la mano todo el tiempo y cuando por fin terminé, me sentí más aliviada y más aterrorizada que nunca en mi vida. Santos se levantó para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. La denuncia anónima mencionaba que podría tener apoyo externo, alguien que la cuida. ¿Es eso cierto? Pensé en los ojos oscuros de Luca Moret y en su promesa. Quizás. De acuerdo. Santos parecía querer decir algo más, pero lo pensó mejor. Solo tenga cuidado, señorita Ashford. A veces, las personas que quieren ayudarnos no lo hacen de una manera que garantice la seguridad de todos. Después de que se marchara, Meredith finalmente habló. ¿Quién era ese hombre de anoche? El que vino a tu habitación. Luca Moretti. Es el hermano de Isabel. Isabel, ¿a quién conociste en la galería? Sí. Meredith se quedó callada durante un largo rato. Libby, tengo que contarte algo. Cuando Nathan y yo salíamos juntos, antes de casarnos, él trabajaba para un bufete de abogados que se ocupaba de casos de crimen organizado. Y uno de los nombres que salía a menudo era Moretti. Se me revolvió el estómago. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Luca Moretti no es solo un amigo de la familia preocupado. Es... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es peligroso, Libby. Del tipo de peligro que pone nerviosos a los fiscales y enriquece a los abogados defensores. Si ahora está involucrado en esto, las cosas se van a complicar rápidamente. Solo quería ayudar. Quizás Meredith me apretó la mano. O quizás vio una oportunidad. Estos hombres no hacen nada sin una razón. Quería discutir, pero estaba demasiado agotada. Y, además, una parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿En qué me había metido? Me dieron el alta del hospital esa tarde con un montón de recetas, una lista de señales de alerta a las que debía prestar atención e instrucciones para acudir a un neurólogo en 2 semanas. Mi madre me llevó a casa mientras Meredith se dirigía a mi apartamento para asegurarse de que todo estuviera listo. No hablamos mucho durante el trayecto. ¿Qué había que decir? Mi madre ya había llorado lo suficiente en el hospital. Ahora solo parecía cansada, preocupada y enfadada. Enfadada con Marcus Webb, enfadada con el mundo, quizá incluso un poco enfadada conmigo por meterme en esta situación. Cuando llegamos a mi edificio, había un todoterreno negro aparcado delante. ¿Quién es ese?, preguntó mi madre. La puerta del conductor se abrió y Lucas salió. Se veía diferente a la luz del día, no menos peligroso, pero de alguna manera más real. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta ajustada, y cuando me vio, su expresión se tensó. ¿Es amigo tuyo?, preguntó mi madre con escepticismo. Es complicado. Salí del coche lentamente. Cada movimiento me hacía palpitar la cabeza. Lucas se puso a mi lado en cuestión de segundos, con la mano cerca de mi codo, como si quisiera ayudarme, pero sin estar seguro de si debía tocarme. Debería seguir en el hospital, dijo. Me dieron el alta para irme a casa. Hice un gesto a mi madre, que salía del coche con expresión sospechosa. Mamá, este es Luca Moretti.
Luca, esta es mi madre, Patricia Ashford. ¿La señora Ashford? Luca asintió educadamente. Mi madre lo miró de arriba abajo y luego se volvió hacia mí. Te ayudaré a subir. En realidad, dijo Luca, necesito hablar con Olivia en privado. Ni hablar. Acaba de salir del hospital. Mamá, le puse una mano en el brazo. No pasa nada. De verdad, subiré en un minuto. No parecía muy contenta, pero cogió mi bolsa de viaje del coche y se dirigió al interior, lanzando una última mirada de advertencia a Luca por encima del hombro. Cuando se hubo ido, Luca se volvió hacia mí. Marcus Webb fue arrestado hace 2 horas. Lo miré fijamente. ¿Qué? Las imágenes de seguridad de la galería de anoche. El detective obtuvo una orden judicial, recuperó las grabaciones y lo descubrió todo. Tú defendiéndote de él golpeándote. Todo. Su expresión era de sombría satisfacción. Se le acusa de delito grave de agresión. Lo mantendrán detenido sin fianza hasta la lectura de cargos. No podía respirar. Tan rápido. Conozco a gente, lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Gente que puede hacer que las cosas sucedan cuando es necesario. La detective me advirtió sobre ti, dije en voz baja. Dijo que eres peligroso. Lo soy. No lo negó. Pero no para ti. ¿Cómo lo sé? Lucas se acercó y percibí el mismo aroma de la noche anterior. Una colonia cara y algo más debajo que era solo él. Porque si quisiera hacerte daño, Olivia, no habría pasado las últimas 12 horas asegurándome de que Marcus Webb pagara por lo que hizo. Simplemente me habría marchado. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Te dije que eres importante para mi hermana, lo que te hace importante para mí. Hizo una pausa y me estudió el rostro. Y porque cuando entré en esa habitación del hospital y vi lo que te había hecho, quise meterle una bala en la cabeza. El hecho de que esté dejando que la policía se encargue de ello debería decirte algo sobre mi autocontrol. Debería haber estado aterrorizada. Este hombre estaba básicamente admitiendo que había considerado el asesinato como solución a mi problema. En cambio, me sentí extrañamente segura. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora te curas. Testificas cuando llegue el momento. Y dejas que yo me encargue de todo lo que los abogados de Marcus Webb intenten echarte encima. Sus ojos se clavaron en los míos. No voy a ir a ninguna parte, Olivia. No hasta que esto termine. Y después de eso sonrió levemente, y eso transformó todo su rostro. Lo resolveremos. Las 2 semanas siguientes fueron una nebulosa. El arresto de Marcus Webb fue noticia. Al parecer, cuando un filántropo adinerado con una imagen pública impecable es acusado de agresión grave, la gente se da cuenta. El mundo del arte estaba sumido en el caos. Algunas personas creían los cargos, otras insistían en que era una trampa, y todo el mundo tenía una opinión sobre si era valiente o estúpida por dar un paso al frente. La galería me concedió una baja remunerada mientras se resolvía la situación. Mi jefe me envió un correo electrónico cuidadosamente redactado que básicamente decía: te apoyamos, pero esto también es muy inconveniente para nosotros, así que por favor haz que se olvide rápidamente. Las otras 3 mujeres que había mencionado el detective Santos también dieron un paso al frente. Una semana después del arresto de Marcus, teníamos 4 cargos de agresión separados que abarcaban 5 años. El fiscal estaba preparando un caso que podría enviarlo a la cárcel durante décadas. Y durante todo ese tiempo, Luca estuvo ahí, no de forma obvia, ni de una manera que resultara agobiante. Pero me despertaba y encontraba café de mi tienda favorita en la puerta de mi casa, con una nota que solo decía L. Recibía un mensaje de texto para ver cómo estaba. Cuando los periodistas empezaron a acampar fuera de mi edificio, desaparecieron misteriosamente después de una noche. Cuando le pregunté a Luca por qué, me dijo que se habían aburrido. No le creí, pero tampoco insistí. Isabel volvió de Milán y se presentó en mi apartamento con vino, comida para llevar y disculpas por estar fuera del país cuando todo sucedió. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada hablando y en un momento dado me dijo: «¿Le gustas a mi hermano?». Casi me atraganto con el vino. «¿Qué?». «Luca, le gustas». Sonrió. «Lo sé, últimamente está insufrible,
mirando constantemente el móvil, asegurándose de que tienes todo lo que necesitas. Es adorable. No lo es. No lo estamos. Me sentí desconcertada. Isabel, apenas lo conozco. Entonces, conócelo. Ella se encogió de hombros. Es un buen hombre, Libby. Complicado, sin duda. No está exento de problemas, pero es bueno. Y haría cualquier cosa por las personas que le importan. Yo todavía no soy una de esas personas. 2 días después, Lucas apareció en mi puerta con comida. No has comido más que comida para llevar, dijo a modo de explicación. Isabel me ha traicionado, murmuré, pero le dejé entrar. Se movía por mi cocina como si llevara años haciéndolo, desempaquetando bolsas y guardando cosas con una eficiencia sorprendente. Lo observaba desde la puerta, con la cabeza aún vendada, sintiéndome a la vez inútil y agradecida. No tienes por qué hacer esto, le dije. Lo sé. Sacó pasta, verduras frescas, pechuga de pollo. Quiero hacerlo. ¿Por qué? Se detuvo y se volvió para mirarme. No paras de preguntármelo. Porque no lo entiendo. No me debes nada, apenas nos conocemos. Luca dejó la bolsa que llevaba y cruzó la cocina hasta donde yo estaba. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Quieres la verdad?, preguntó en voz baja. Sí. La verdad es que cuando entré en esa habitación del hospital y te vi lo que te había hecho. Algo dentro de mí se rompió. Apretó la mandíbula. He visto muchas cosas horribles en mi vida. Olivia, he hecho cosas horribles, pero verte intentar mantener la compostura, verte proteger al hombre que te hizo daño porque tenías demasiado miedo de lo que te costaría hablar, eso me afectó. Luca, no he terminado. Su voz era áspera. Eres valiente. Quizás la persona más valiente que he conocido. Y no te merecías lo que te pasó. Nadie se lo merece. Así que sí, me aseguraré de que estés bien. Me aseguraré de que estés a salvo. Y me aseguraré de que Marcus Webb nunca vuelva a hacer daño a nadie. Por eso estoy aquí. No podía apartar la mirada de él. No podía respirar bien. No se me ocurría nada que decir que estuviera a la altura de la intensidad de lo que acababa de contarme. Así que, en su lugar, dije, probablemente deberías terminar de guardar la compra antes de que se derrita el helado. Su expresión se suavizó. Sí, probablemente. Volvió a desempaquetar y yo lo observé, preguntándome cuándo exactamente este hombre se había vuelto tan importante para mí. La lectura de cargos estaba prevista para 3 semanas después del arresto. Luca me llevó al juzgado a pesar de mis protestas de que podía coger un taxi. Ni hablar, dijo con firmeza. No vas a pasar por esto sola. Las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de periodistas. Mi abogada, una mujer inteligente llamada Karen Chen, con la que Luca me había puesto en contacto de alguna manera, nos recibió en la entrada con expresión sombría. Nos ofrecen un acuerdo, dijo sin preámbulos. 2 años con posibilidad de libertad condicional después de 1. Se me revolvió el estómago. 2 años. Eso es todo. Sus abogados son buenos y él no tiene antecedentes, al menos no oficialmente. La expresión de Karen era de disculpa. El fiscal cree que es lo mejor que podemos conseguir sin arriesgarnos a un juicio. Ni hablar. La voz de Luca era gélida. Le fracturó el cráneo. Ha agredido al menos a otras 3 mujeres. 2 años no es nada. Lo sé, señor Moretti, pero dígale al fiscal que vamos a ir a juicio. Luca, dije en voz baja, quizá deberíamos saberlo. Se volvió hacia mí con expresión feroz. Tú no pasaste por todo esto. No te levantaste cuando estabas aterrorizada. No te convertiste en un objetivo solo para dejar que él salga de prisión en 1 año. Vamos a ir a juicio y nos aseguraremos de que todo lo que ha hecho salga a la luz en un tribunal abierto. Karen nos miró a los dos y luego asintió. Se lo haré saber. Dentro de la sala del tribunal, me senté con las otras 3 mujeres que se habían presentado. No nos conocíamos en realidad, pero había una extraña solidaridad entre nosotras. Todas habíamos sido víctimas del mismo hombre. Todas habíamos tenido demasiado miedo para hablar hasta que otra persona dio el primer paso. Cuando Marcus Webb entró, vestido con un mono naranja y esposado, sentí que Lucas se tensaba a mi lado.
Lo miré y vi que tenía las manos cerradas en puños y la mandíbula tan apretada que pensé que se le rompería un diente. No lo hagas, le susurré. Está ahí mismo. La voz de Luca era apenas audible. Podría hacerlo, pero no lo haré. Le puse la mano sobre el puño sintiendo la tensión, porque te necesito aquí conmigo, no en una celda junto a él. Poco a poco su mano se relajó bajo la mía. El juez denegó la libertad bajo fianza. Marcus Webb permanecería bajo custodia hasta el juicio. Sus abogados protestaron. Su familia, su esposa y sus dos hijos adultos parecían conmocionados y devastados, pero las pruebas eran demasiado contundentes y los cargos demasiado graves. Cuando lo dejaron salir, los ojos de Marcus se encontraron con los míos al otro lado de la sala. La mirada que me dirigió era de puro odio. Levanté la barbilla y lo miré fijamente, negándome a apartar la vista primero. La mano de Luca encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Marcus fue quien apartó la mirada. El juicio se fijó para 2 meses después. Mientras tanto, mi vida comenzó a reconstruirse lentamente. La galería me ofreció volver a mi trabajo con un ascenso y un aumento de sueldo. Supongo que era su forma de disculparse por no haberme apoyado más. Acepté, pero les dije que necesitaba otro mes antes de volver. Mi cabeza se curó, me quitaron las vendas, las cicatrices se desvanecerían, dijo el médico, aunque siempre tendría una ligera hendidura donde había estado la fractura. No me importaba. Era un recordatorio de que había sobrevivido. Luca y yo caímos en una rutina que resultaba peligrosa por lo cómoda que era. Él venía casi todas las noches, a veces con comida, a veces solo para hablar. Nos sentábamos en mi sofá y veíamos películas, debatíamos sobre arte o discutíamos sobre si la piña debía ir en la pizza. Él decía que sí, yo decía que ni hablar. Isabel sonreía cada vez que nos veía juntos y hacía comentarios cada vez menos sutiles sobre lo monos que éramos. No estamos juntos, le dije por enésima vez. Claro que no, respondía ella con una sonrisa burlona. Por eso ha reorganizado toda su agenda para asegurarse de poder llevarte a las citas de fisioterapia. No supe qué responder a eso. La verdad era que no sabía qué éramos Luca y yo. Amigos, tal vez, pero los amigos no se miran como nosotros nos miramos. Los amigos no hacen que mi corazón se acelere cuando entran en una habitación. Los amigos no me hacen preguntarme cómo sería acortar la distancia entre nosotros y por fin besarles. Una noche, aproximadamente una semana antes del juicio, Luca apareció en mi puerta a las 11 de la noche con aspecto de haber estado en una pelea. ¿Qué ha pasado? Lo metí dentro, con las manos ya buscando su rostro para comprobar si tenía heridas. Nada. Estoy bien, pero tenía los nudillos magullados y sangre en la camisa. No es tu sangre, ¿verdad? No, Luca. Algunos amigos de Marcus Webb decidieron enviarme un mensaje. Su expresión era sombría. Descubrieron dónde vivo. Pensaron que me darían una paliza para dejarme claro que debía dejarlo estar. Me invadió el horror. Dios mío, ¿estás bien? ¿Llamamos a la policía? Ya me he encargado. Me cogió las manos, deteniendo mi frenético examen. Olivia, estoy bien. Ellos no. ¿Qué significa eso? Significa que no volverán a molestarnos a ninguno de los dos. Lo miré fijamente, a la sangre en su camisa y a la fría certeza en sus ojos, y finalmente comprendí lo que Meredith había estado tratando de decirme. Luca Moretti no solo era peligroso en teoría, era peligroso en la práctica. Había lastimado a personas esa noche, tal vez gravemente, y no parecía sentir ni un poco de culpa por ello. Debería haber tenido miedo. En cambio me acerqué a él. No puedes seguir haciendo esto, le dije en voz baja. No puedes seguir poniéndote en peligro por mí. Sí que puedo, Luca. Escúchame. Levantó una mano hacia mi cara y me acarició con el pulgar el pómulo, justo debajo de la cicatriz que aún se estaba curando. En mi mundo hay muy pocas personas por las que iría a la guerra. Mi hermana, mi familia y tú. Te guste o no, ahora estás en esa lista. Así que, si alguien intenta hacerte daño, amenazarte o asustarte para que te calles, yo me encargaré. Eso no es negociable. ¿Por qué? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. ¿Por qué estoy en esa lista? Sus ojos buscaron los míos durante un largo momento. Luego,
tan bajito que casi no lo oigo. Porque estoy enamorado de ti. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Estoy enamorado de ti? Repitió más alto esta vez. Creo que lo estoy desde aquella noche en el hospital, cuando estabas tan asustada y herida. Pero aún así me dijiste la verdad. Cuando confiaste en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte. He estado intentando luchar contra ello, intentando decirme a mí mismo que es demasiado pronto, que has pasado por demasiado, que necesitas tiempo para curarte. Pero esta noche, cuando esos hombres vinieron a por mí y solo podía pensar en volver contigo, en asegurarme de que estabas a salvo, se detuvo moviendo la mandíbula. Ya no puedo luchar más contra ello. No podía respirar. No podía pensar. Todo mi mundo se había tambaleado. Apenas me conoces, logré decir. Sé lo suficiente. Sé que eres valiente, amable y terca como el demonio. Sé que te ríes de mis chistes malos y que lloras durante los programas de cocina. Sé que tomas el café con demasiado azúcar y que le tienes miedo a las arañas, pero no las matas porque crees que es cruel. Su mano seguía en mi cara, cálida y firme. Sé que cuando estoy contigo, quiero ser mejor hombre de lo que soy. Y sé que si me pides que me vaya ahora mismo, probablemente me matará. Pero lo haré porque tu felicidad me importa más que cualquier otra cosa. Luca. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. No tienes que decir nada, dijo rápidamente. Sé que es demasiado, demasiado rápido. Solo necesitaba que lo supieras antes del juicio, antes de que todo se complique de nuevo. Necesitaba que supieras lo que siento. Lo miré a él, a este hombre peligroso, complicado e increíblemente bueno que irrumpió en mi vida en el peor momento posible y, de alguna manera, se convirtió en esencial. Y tomé una decisión. Lo besé. No fue un beso suave, cuidadoso o vacilante. Fue feroz y desesperado, lleno de todas las emociones que había estado reprimiendo durante semanas. Sus brazos me rodearon inmediatamente, acercándome a él, y yo lo besé como si me estuviera ahogando, y él fuera el aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Yo también te quiero, le susurré contra la boca. Creo que hace tiempo que te quiero, pero me daba demasiado miedo admitirlo. ¿Ya no tienes miedo? Aterrorizada me reí temblorosamente. Pero lo voy a hacer de todos modos. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, y sentí que algo dentro de mí finalmente se calmaba. Como si hubiera estado esperando toda mi vida para sentirme tan segura, tan querida. Esta escena. Quédate esta noche, le dije cuando nos separamos para respirar. Olivia está dormida. Es solo que no quiero estar sola. Su expresión se suavizó. De acuerdo. Acabamos en mi sofá, yo acurrucada a su lado, con sus brazos alrededor de mí como un escudo contra el mundo. Me quedé dormida, escuchando el latido constante de su corazón, sintiéndome más segura de lo que me había sentido en meses. El juicio comenzó un lunes a finales de octubre. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, expertos del mundo del arte, simpatizantes de ambos bandos. La familia de Marcus Webb se sentó en la primera fila con expresión severa e incrédula. Mi familia se sentó al otro lado. Mi madre agarraba la mano de mi padre con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. A Luca no se le permitió entrar en la sala durante mi testimonio. Figuraba como testigo, pero esa mañana me acompañó hasta la puerta y me tomó la cara entre las manos. Vas a estar increíble, me dijo en voz baja. Solo di la verdad. Es lo único que tienes que hacer. Tengo mucho miedo. Lo sé, pero también eres la persona más fuerte que conozco. Me besó en la frente. Estaré esperando fuera. En cuanto termines, estaré aquí. Asentí con la cabeza. Respiré hondo y entré en la sala. El juicio duró 3 días. Testifiqué el martes. Fue lo más difícil que he hecho nunca. Sentada en el estrado, mirando a Marcus Webb y relatando cada horrible detalle de lo que había hecho. Sus abogados intentaron destrozarme, sugiriendo que yo quería llamar la atención, que había estado coqueteando con él, que lo estaba inventando por dinero o por fama. Karen objetó la mayor parte. El juez admitió la mayoría de las objeciones, pero algunas preguntas pasaron y cada una de ellas fue como un pequeño corte.
Las otras 3 mujeres testificaron el miércoles. Sus historias eran inquietantemente similares a la mía. El aislamiento, el ataque, las amenazas posteriores. Cuando la última terminó, incluso el jurado parecía enfermo. El jueves mostraron las imágenes de seguridad. La sala se quedó en silencio mientras veíamos el video en blanco y negro y de baja calidad de Marcus Webb acorralándome en ese pasillo, viéndome intentar empujarlo, viéndolo agarrar la escultura y golpearme en la cabeza con ella. Nos vimos caer. Alguien en la galería dio un grito ahogado. Creo que pudo haber sido mi madre. No podía mirar. Me quedé mirando mis manos y traté de no llorar. Luca testificó esa tarde. Lo llamaron porque había sido él quien inicialmente había contactado a la policía sobre la agresión. Los abogados de Marcus trataron de pintarlo como un justiciero, como alguien con motivos ocultos, como un criminal que utilizaba mi caso para promover sus propios intereses. Luca se quedó sentado tranquilamente durante todo el proceso y luego dijo muy sencillamente, denuncié un delito. Eso es lo que haría cualquier persona decente. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. La sala estalló. La esposa de Marcus Webb sollozaba. Sus abogados pidieron inmediatamente una apelación. Pero nada de eso importaba porque el juez dictó sentencia y todo había terminado. Marcus Webb pasaría los siguientes 15 años en prisión. Salí del juzgado y me encontré con un mar de cámaras y preguntas, pero apenas oí nada porque Luca estaba allí abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta mí. Y en cuanto llegó, me abrazó. «Lo has conseguido», me dijo al oído. «Se ha acabado. Estás a salvo». Estaba llorando, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alivio. 3 meses después, la Galería Riverside organizó una nueva exposición. Se llamaba Voces y presentaba obras de artistas locales que habían sobrevivido a agresiones y abusos. Yo la había comisariado, mi primer proyecto importante desde que volví al trabajo, y había sido terapéutico de formas que no podía imaginar. La noche de la inauguración estuvo abarrotada. Prensa, coleccionistas, donantes, todos los que eran alguien en la escena artística de la ciudad. Y Luca, que apareció con un traje que me hizo olvidar cómo pensar con claridad. «Te ves muy elegante», le dije mientras me ofrecía una copa de champán. «Estás impresionante», respondió, con la mirada recorriendo el vestido azul que había elegido. Aunque soy parcial, extremadamente parcial, sonrió y me atrajo hacia él, dándome un beso en la sien. Llevábamos juntos oficialmente 2 meses y todavía me parecía un poco surrealista. Luca Moretti, el hombre que me aterrorizó la primera vez que nos conocimos, era ahora la persona con la que compartía mi hogar cada noche. La persona que me preparaba el café por las mañanas y discutía conmigo sobre las exposiciones de los museos y me abrazaba cuando tenía pesadillas. La persona a la que amaba más de lo que jamás hubiera imaginado. Olivia. Me giré y vi a Isabel corriendo hacia mí, con el rostro sonrojado por la emoción. «Esto es increíble, absolutamente increíble. Te has superado a ti misma». «Gracias». La abracé. «Nada de esto habría sucedido sin ti. Sabes, si no hubieras llamado a Luca aquella noche, no». Se apartó, con expresión seria. «Tú lo has hecho. Tú eres la que tuvo el valor de hablar. Yo solo hice una llamada que lo cambió todo». Miró a Luca y a mí, y luego sonrió. «Sí, supongo que sí». La noche terminó finalmente. La gente se fue, dejando atrás vasos vacíos, tarjetas de visita y promesas de mantenerse en contacto. Luca me ayudó a limpiar, porque eso es lo que hacía. Aparecía y ayudaba, sin hacer preguntas. «¿Sabes?», le dije mientras recogíamos los últimos restos del catering. «Hace 6 meses mi mundo se derrumbó. Lo recuerdo. Y ahora de alguna manera es mejor que antes». Miré a mi alrededor, a la galería, al hermoso espacio que había creado, a la prueba de que el trauma podía transformarse en algo significativo. «¿Cómo es posible?». Luca dejó la caja que llevaba y se acercó a donde yo estaba. Me tomó las manos entre las suyas con expresión suave. «Porque no eres la misma persona que eras hace 6 meses.
dijo. Eres más fuerte, más valiente. Ahora sabes exactamente de lo que eres capaz. No podría haberlo hecho sin ti. Sí, podrías haberlo hecho. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Pero me alegro de que no tuvieras que hacerlo. Me acerqué acortando la distancia entre nosotros. Te quiero, yo también te quiero. Me besó suavemente y luego se apartó con una sonrisa. Vamos, salgamos de aquí. Salimos de la galería cogidos de la mano y nos adentramos en la fresca noche de noviembre. Mi teléfono vibró en mi bolso. Probablemente eran correos electrónicos sobre la exposición, críticas que llegarían en los próximos días. Pero lo ignoré porque, por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba lo que vendría después. No me asustaba el futuro, ni me atormentaba el pasado. Simplemente estaba allí, con el hombre que amaba y la vida que había luchado tanto por reconstruir. Y eso era más que suficiente. 6 meses después. La reserva era a las 8 y Lucas se mostraba extrañamente reservado sobre nuestro destino. Confía en mí, me dijo por quinta vez mientras atravesábamos la ciudad en coche. Confío en ti, pero también me gustaría saber dónde vamos a cenar. Lo verás en 5 minutos. Me recosté en mi asiento y observé las luces de la ciudad difuminarse a nuestro paso. Llevábamos juntos casi un año y nuestra vida había adquirido un ritmo cómodo. Yo estaba prosperando en la galería. Mi exposición, Voces, había ganado un premio y me había valido un ascenso. Luke había conseguido de alguna manera que sus negocios fueran semilegítimos, aunque sospechaba que semi era una palabra muy utilizada en esa frase. Nos habíamos mudado juntos hacía 3 meses. Isabel me había ayudado a hacer las maletas, haciendo comentarios cada vez más ridículos sobre lo hogareño que se había vuelto su hermano. No podía estar en desacuerdo. Lucas se detuvo frente a un edificio que reconocí, el antiguo Teatro Meridian, que había estado cerrado por reformas durante el último año. ¿Vamos a comer en una obra?, pregunté escéptica. ¡Qué gracioso!, dijo él, saliendo del coche y dando la vuelta para abrirme la puerta. Vamos. Me condujo por una entrada lateral, subimos un tramo de escaleras y salimos a la azotea. Me quedé paralizada. La azotea se había transformado. Una red de luces cruzaba el techo, bañándolo todo con un cálido resplandor. En el centro había una mesa para dos, con velas y rosas. De fondo se oía una suave música. Luca, susurré. ¿Cuándo? Tengo mis métodos. Me apartó la silla. Siéntate. La cena está a punto de llegar. Era perfecto. La comida era increíble. Las vistas de la ciudad eran impresionantes. Y Luca estaba encantador y divertido, y todo lo que me gustaba de él. Pero a mitad de la cena me di cuenta de que parecía nervioso. No dejaba de jugar con la servilleta y no me miraba a los ojos. ¿Va todo bien?, le pregunté. Sí, todo va bien. Dejó el tenedor. En realidad, tengo que decirte algo. Mi corazón dio un vuelco. Suena siniestro. No lo es. Es decir, espero que no lo sea. Respiró hondo. Olivia, este último año ha sido... Ni siquiera tengo palabras para describirlo. Entraste en mi vida cuando no buscaba a nadie, cuando estaba prácticamente convencido de que estaba bien solo. Y entonces, de repente, apareciste y todo cambió. Luca, déjame terminar. Se levantó, rodeó la mesa y... ¡Oh, Dios!, se arrodilló. Sé que es pronto, dijo, sacando una pequeña caja del bolsillo. Sé que solo llevamos juntos un año y que probablemente haya cientos de razones por las que deberíamos esperar. Pero la cuestión es esta. No quiero esperar. No quiero pasar otro día sin saber que vas a estar en mi vida para siempre. Así que Olivia Ashford abrió la caja y vi el anillo que había dentro, un diamante sencillo y elegante que reflejaba la luz y proyectaba arcoíris sobre la azotea. ¿Quieres casarte conmigo? Estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? Sí, logré decir. Sí, por supuesto. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y me atrajo hacia sus brazos, besándome como si no estuviéramos en una azotea en medio de la ciudad, donde cualquiera podía vernos. Le devolví el beso con la misma intensidad, pensando en la mujer asustada en una cama de hospital
que había conocido a este hombre en el peor momento de su vida, pensando en cómo ese peor momento había conducido de alguna manera a esto, al amor, a la curación, a un futuro que estaba deseando construir. Cuando finalmente nos separamos, Luca apoyó su frente contra la mía. Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto, dijo en voz baja. No lo haré. Le toqué la cara. Este hombre peligroso, complicado e increíblemente cariñoso que me había salvado en todos los sentidos que importaban. Te prometo que no lo haré. Debajo de nosotros, la ciudad brillaba con 1000 luces. Por encima de nosotros, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Y entre nosotros, no había nada más que amor y certeza, y la absoluta convicción de que, fuera lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos. Llévame a casa, susurré. Lucas sonrió, esa sonrisa rara y genuina que transformaba todo su rostro, y me besó una vez más. ¿Cualquier cosa por ti? Y lo decía en serio.